Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: «Le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: «Este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés». Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron:
¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Como decía al comienzo de la celebración, todavía resuenan en nosotros los ecos de la celebración dominical de ayer, donde el Señor se aparece a los discípulos de Emaús, les acompaña por el camino, se hace el encontradizo, les explica las Escrituras y les ilumina la vida, ¿verdad?, las experiencias de la vida, ese desconcierto que estaban llevando. Se les aparece y lo reconocen en el sacramento al partir el pan, y son enviados a la misión otra vez de anunciar que Jesús vive, que está vivo en medio de nosotros. Este es el mensaje pascual que seguimos celebrando durante todo este tiempo y al cual estamos llamados nosotros también a secundar y a dar testimonio de él. Iluminados hoy en nuestra vida cotidiana por esta palabra que hoy se nos propone, con dos pasajes, digamos así, diferenciados. Por una parte, en los Hechos de los Apóstoles, seguimos leyendo la historia de la primera comunidad, de la primera iglesia, y nos aparece nada menos que la figura de Esteban. Tendríamos que leer la figura de Esteban entre hoy y mañana, pero mañana, como es San Marcos, no la leeremos, así que se nos va a quedar un poco coja, así que es bueno también profundizar en ella. Esteban, el diácono, uno de los diáconos, uno de los servidores, uno de los elegidos precisamente para servir a la comunidad, y que en esta peripecia que le toca pasar, su pasión, ¿verdad?, aparece también como una especie de copia de la pasión de Jesús. Contra él fabulan, contra él conspiran, contra él le acusan, y al final acaba como el mártir, ¿no?, como el primer mártir, como el protomártir de la Iglesia. Lo recordamos porque lo celebramos también el 26 de diciembre, después de celebrar al Rey de los Mártires, el nacimiento del Rey de los Mártires, celebramos al día siguiente a Esteban. Esteban se nos propone no solo como una figura, como una pasión, ¿verdad?, en paralelo a la de Jesús, como el gran seguidor también que se ha configurado plenamente con Cristo en su presencia, sino como aquel que es capaz de dar testimonio de la fe en Jesús, como aquel que, a pesar de todas las maquinaciones, ¿verdad?, que urden contra él en la sinagoga de los libertos, ¿verdad?, y le acusan de cosas falsas y luego le acusan subterfugiamente, ¿verdad?, de que le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esteban aparece como el hombre de fe firme, al mismo tiempo como el hombre del servicio y de la entrega, y como el hombre que se ha configurado plenamente con Jesús, incluso hasta llegar a dar la vida como él, en el sacrificio y en el martirio. Por lo tanto, hoy es una llamada también a tomar esta imagen de Esteban, de su testimonio de fe y de su testimonio de fe de que Jesucristo está vivo y que, configurándonos con él, imitando su vida, imitando su ejemplo, también nosotros proclamamos con fe viva la presencia de Jesús en medio del mundo. Y la segunda clave es que Esteban, en medio de sus vicisitudes, está completamente incomprendido, y por esa incomprensión sufre esa incomprensión, esa persecución y hasta el final el martirio. Pues esa incomprensión también es la que vive Jesús en esta perícopa que hemos escuchado del Evangelio de Juan, que preanuncia luego todo el discurso del pan de vida. A Jesús aparece en este pasaje del Evangelio justo después de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. En ese momento, una vez que llega a alimentar, ¿verdad?, a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿verdad?, y luego llegan los 12 cestos, todo ese milagro tan extraordinario, a Jesús lo querían proclamar rey, porque había sido capaz de alimentar al pueblo, a la multitud. Y a Jesús lo quieren buscar
y proclamar rey. Y Jesús se escabulle, se va, se retira a un lugar discreto, a orar, a pasar desapercibido, porque ese reinado no va con él. Esas claves según las cuales el pueblo le está buscando no son las suyas. Esa incomprensión, ¿verdad?, de que no han entendido todo completamente, es lo que Jesús de eso va huyendo. Pero luego se presenta en un momento determinado. Hay algunos que todavía, con ese recuerdo de haber alimentado a toda esa multitud, le siguen buscando. Y entonces llega un momento en que le preguntan: Maestro, ¿cómo has venido aquí si no has podido cruzar? En fin, la barca estaba aquí, no se ha movido. ¿Cómo has llegado hasta aquí, hasta el otro lado de la orilla, verdad? Y Jesús no responde, sino que les da un pequeño reproche y les dice: en verdad no me buscáis por los signos que yo hago. No me buscáis por el signo justamente de que detrás de cada milagro que he hecho, de la curación, de la multiplicación, de la salida de los espíritus inmundos, ¿verdad? Después de todo esto que he hecho, no me buscáis por lo que hay debajo de los signos que quieren manifestar la presencia del reino de Dios, la llegada del reino de Dios y de su justicia en medio del mundo, sino me buscáis simplemente porque comisteis hasta saciaros, porque alimentasteis el estómago, ¿verdad? Y como quedasteis satisfechos, queréis que yo siga alimentando y que os siga dando pan tal cual. Y Jesús entonces les hace este pequeño reproche, ¿no?, o este gran reproche: no me buscáis por lo que yo verdaderamente he venido, que es a manifestar la presencia de Dios y de su reino, sino me buscáis porque saciasteis vuestro estómago. Me buscáis solamente por las cosas materiales, por las cosas bajas, por las compensaciones quizá afectivas, quizá materiales que os puedo proporcionar, pero no me buscáis realmente por lo que yo soy, por lo que yo he venido a anunciar. Este es el gran reproche de Jesús. Esta es la interpelación que hoy nos puede hacer también hoy a nosotros. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales nosotros buscamos a Jesús? ¿Por qué buscamos a Jesús? Nos lo podemos preguntar también hoy cada uno de nosotros. ¿Por tener un lugar cómodo, cálido, ¿verdad?, donde vivir nuestra fe? ¿Porque nos da ciertas seguridades? ¿Porque nos da ciertas compensaciones afectivas o de conocer a gente o de seguridad? ¿O le buscamos precisamente porque Él es el Señor de nuestra vida? Porque es capaz de cambiar nuestro corazón, porque es capaz también de darnos fuerza para dar testimonio en medio del mundo a pesar de las dificultades. ¿Cuáles son las motivaciones verdaderas para buscar al Señor? Dice el Papa Francisco que cuando nosotros nos ponemos a buscar a Dios, ¿verdad?, como San Agustín, ¿no?, te buscamos, Señor, y nuestra alma no descansará hasta que te encontremos, ¿no?, hasta que nuestra alma descanse en ti. Dice, cuando nosotros nos ponemos a buscar a Dios y al final le encontramos, descubrimos que Él nos había estado buscando primero. Jesús quiere salir también a nuestro encuentro y más en este tiempo de Pascua. Pero precisamente por eso nosotros tenemos que depurar o purificar nuestras motivaciones, no por esas cosas pequeñas o bajas que pudiéramos encontrar, ¿verdad?, en el ámbito de la fe de la Iglesia, sino porque le buscamos a Él. Le buscamos su persona, porque buscamos a Jesucristo vivo en medio de nosotros, que es Señor de nuestra vida. Esa es la clave fundamental. Por eso Jesús nos dice también: no busquéis las cosas que se marchitan, sino buscad, ¿verdad?, los bienes que perduran hasta la vida eterna. No pongáis vuestro corazón en los tesoros, ¿verdad?, donde la polilla y la carcoma los corroen, sino poned vuestro corazón en aquellos tesoros que son capaces de llegar hasta la vida eterna. Esos tesoros son siempre los mismos, son la entrega, el amor, la generosidad, el darnos a los demás, la fe en Jesucristo vivo en medio de nuestra sociedad. Esa es la clave fundamental. Y entonces le preguntan, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las obras de Dios para llevar esto adelante? Y Jesús no le responde como le responderían los judíos de la época. Tienes que hacer estos rituales, estos sacrificios, estas limosnas, estas obligaciones. Sería un poco la clave judaica de las prescripciones que había que cumplir
para llevar adelante la fe o la salvación. La obra de Dios solamente es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la clave, tener fe en Jesús resucitado en medio de las dificultades, en medio de las incomprensiones, quizá en medio a veces de las persecuciones. Tened fe en aquel que Él ha enviado. Jesucristo es el enviado del Padre que ha venido a decirnos que tenemos la fuerza y la esperanza de la vida eterna, que Él ha muerto por nosotros y que a partir de ahí, asociándose al misterio de la cruz, cualquier situación humana, por muy desesperada que pueda parecer, ya ha encontrado un eco en el Señor que la ha asumido, hasta incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, a partir de ahí, todos tenemos la capacidad de ser hombres y mujeres de esperanza y de vida, y de transmitirlo a aquellos con los que nos encontremos en medio de nuestros ambientes cotidianos. Que el Señor hoy nos haga consciente de esto, de que no le buscamos por cosas inferiores, sino le buscamos por Él mismo, porque creemos en Él, que Él es el Señor mío y Dios mío, que le buscamos porque la obra que queremos llevar adelante es la fe en Jesucristo, y a partir de ahí ser capaces de entregar la vida por los demás como hizo Esteban. Que así sea.